Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es un menú de opciones, ¿sí? Trabajando con vectores. Vamos a resolver el TP número 2, ¿sí? El enunciado es el siguiente. Dice, diseña un programa para gestionar una lista de números enteros que incluya lo siguiente. El punto A, cargar un número entre 1 y 100 hasta que el usuario ingrese un 0. La opción B, mostrar los números cargados. La opción C, mostrar los números que superan el promedio. La D, mostrar el máximo y su posición. La E, mostrar los números pares y la cantidad total encontrada. Bien, hay que hacer un menú de opciones trabajando con vectores. Bien, van a abrir Lazarus y van a crear un nuevo proyecto, se van a nuevo y eligen programa simple. Bueno, en este caso ya está abierto, aquí vamos a empezar. Bien, ¿cómo se empieza? Primero vamos a poner program, ¿sí? Para definir que esto es un programa. El nombre del programa le vamos a poner punto 2. Menú, ¿sí? Menú punto 2. Punto y coma. Luego vamos a poner la palabrita uses, crt, punto y coma y vamos aquí. ¿Se acuerdan que había una parte, una sección de variables o no? Declaración de variables. De variables. Sí, que era el var. Luego estaban los procedimientos y funciones o no. Donde íbamos a declarar los procedimientos y funciones. Sí, en esta sección. Luego había una parte que estaba el principal. ¿Sí? Si vieron los videos anteriores, así estaba. Esta va a ser la parte de mi principal. Principal. Bien, para el principal comenzaba con begin y terminaba en end. Pero el end termina con un punto. ¿Sí? Y aquí vamos a agregar un readcase. ¿Sí? Para que cuando se ejecute esto haga una pausa en la ejecución. Bien, estas eran las partes que ustedes ya sabían, digamos, de los videos anteriores. ¿Sí? Lo que vieron en el trabajo práctico número 1 o los videos anteriores. Bien, ahora se agrega una nueva parte. Sí, como vamos a trabajar con vectores, acuérdense que con vectores no hay un tipo definido. No hay un tipo de dato que diga, che, este es el vector, esto se usa para el vector. Por lo tanto, ustedes van a crear su propio tipo de dato. ¿En qué sección? Para crear un tipo de dato se hace aquí. Antes de declarar la variable, vamos a crear una nueva sección, o sea, vamos a usar esta parte de arriba, ¿sí? Para declarar, acá va a ser la declaración de tipos. Acá vamos a definir tipos, por ejemplo, que sean registros, que ya vamos a ver en los otros videos, vectores, matrices, no sé, y otros tipos de datos, ¿sí? Etcétera. Aquí se definen los tipos de datos, digamos, que no están, digamos, establecidos ya para este lenguaje, ¿sí? En Pascal. Por ejemplo, los vectores no tienen un tipo de dato definido porque puede haber vectores que son enteros, otros que sean cadena. Bueno, en este caso nosotros tenemos que definir el tipo y se usa la palabra reservada type. ¿Sí? Aquí vamos a crear nuestro propio tipo de dato para el vector. ¿Cómo se hace? Para declarar un tipo de dato, o sea, un tipo de dato vector, primero va el nombre del tipo, o sea, cómo quiero que se llame mi propio tipo de dato definido. Yo le voy a poner tvector, ¿sí? Como lo veían en Introducción a Informática. Igual, y van a poner la palabrita array. ¿Sí? Ahí se como autocompleta, array. ¿Sí? Ahí se aparece en negro. Luego, entre corchete, no, array. Luego, entre corchete, van a poner la dimensión, el límite inferior, o sea, cuántos casilleros quiero que tenga. Mi vector, yo quiero que tenga por lo menos uno. Dos puntos y va el límite superior, o sea, el máximo de casilleros que quiero que tenga. Por ejemplo, pongamos que sean, no sé, 100 casilleros. Ustedes pueden poner el número que ustedes quieran. Luego va D y el tipo de dato que va a contener cada uno de los casilleros del vector. En este caso, fíjense, la opción A dice cargar números. O sea, si son números entre 1 y 100, seguro son números enteros. Entonces acá le vamos a poner, che, el vector va a tener solamente entero. Entonces va ahí integer, en esta parte, de integer. Bien, y ahí tenemos definido nuestro tipo de dato vector, que sería tvector. O sea, cada vez que queramos declarar un vector, se pone tvector. Bien, ya tenemos creado nuestro propio tipo de dato definido. Bien, vamos a crear primero, como esto es un menú de opciones, hay que crear ese menú. Entonces vamos a crear un módulo, ¿sí? Que sería un procedimiento. Vamos aquí a un procedure, ¿sí? Vamos a crear un procedimiento que se va a llamar menú, como ustedes ya lo ven en Introducción a Informática. Dentro de los paréntesis va los parámetros que necesita. ¿Qué necesito para que esto funcione? Necesita una variable OPC, o como ustedes quieran llamarlo, OPC 2 puntos, y va el tipo de dato del cual va a ser este parámetro. O sea, ¿qué está pasando por aquí? Una naranja, una pera, no sé, o un número, ¿sí? ¿De qué tipo va a ser la opción? Fíjense, las opciones están dadas por letras, entonces esta variable va a ser de tipo carácter, que sería un char. Bien, luego cerramos punto y coma, va la declaración de variables, si es que tiene.
luego va begin y end, ¿sí? Para terminar la declaración del módulo menú. Acá tenemos ya un procedimiento menú, todavía no hace nada. Acuérdense que la variable opción, ¿por qué pasaba? ¿Por valor o referencia? Por referencia, o sea, me importaba el cambio. La idea con este menú es que yo le mandaba una variable y esta variable se cargaba con un valor que elija el usuario y luego, cuando termine el procedimiento, ya tengo un valor cargado. Por eso es por referencia, me importa el cambio que se produjo dentro de este módulo, dentro de este menú. Por tanto, ¿cómo hago, cómo hago para poner por referencia aquí dentro de un procedimiento o una función? En este caso, ¿cómo hago que esta variable, este parámetro, sea de tipo referencia? Van a poner antes del nombre la palabrita var, ¿sí? Esto está indicando que este parámetro está pasando por referencia, o sea, me importa el cambio que sufra dentro de este módulo. Bien, ahí está. Por valor no se pone nada. ¿Sí? Por referencia sí se aclara. Ahí tenemos una variable opción, OPC o opción, como ustedes quieran llamarla, de tipo carácter, que va a ingresar aquí. Y va a ser por referencia. Empezamos. Para hacer un menú es tranquilamente reflejar las opciones que tienen aquí, ¿o no? ¿Sí? Grid length. Si vamos a hacer un grid length. Acuérdense que el grid length termina la ejecución y hace un salto de línea a la siguiente. Vamos a poner el primer mensaje. ¿Qué sería? Cargar números entre 1 hasta 100. Y bueno, ustedes van a poner algo sencillo. Cargar números entre 1 y 100. ¿Sí? O sea, el nombre no importa, ¿sí? Acuérdense, lo que importa solamente es poner nada más cada una de las opciones. Vamos a decir que la opción A, es para cargar un número entre 1 y 100. ¿Sí? La opción B, que vamos a poner mostrar un número, mostrar número o mostrar vector, como quieran ponerle, no importa el nombre. Acuérdense que el menú es una serie de mensajes, ¿sí? Que se muestra al usuario. Entonces nosotros vamos a repetir esto, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Quedaría algo así. Bien, vamos a hacer otro grid length. Vamos a poner otro mensajito, a ver qué vamos a poner, que dice mostrar los números ingresados. Yo lo voy a poner B va a ser mostrar números ingresados. Sí, ahí está. Vamos a hacer otro grid length, si practicamos. La opción C, que sería, como dice la C, los números que superan al promedio. Entonces mostrar números que superan al promedio. El promedio. Bien, punto y coma. Vamos de vuelta. Ahora vamos a ir con grid length. Sí. Entre comillas vamos a poner la opción D. Mostrar el máximo y la posición. Mostrar el máximo y su posición. Sí, vamos a ver cómo se hace, cómo calculamos el máximo, cómo obtenemos el número máximo y la posición que ocupa dentro del vector. Grid length. Vamos para el otro, dice mostrar los pares y la cantidad total de encontrados, o sea, la cantidad total de números pares que se encontró dentro del vector. La opción E sería mostrar los números pares y la cantidad total encontrada. Bien, tiene que ser sencillo nomás, no tienen que copiar exactamente. Si lo quieren lo copian, lo copian. Sí, pero en este caso, con que ustedes pongan en forma cortita y concisa, digamos, lo que quiere que haga cada una de las opciones, está bien. Vamos a poner grid length y vamos a pedirle al usuario que ingrese una opción. Sí, ingrese una opción. Sí, 2 puntos. Bueno, acá vamos a usar un grid nada más, para que no haga un salto de línea y le pida a continuación el dato, grid. Sí, luego vamos a hacer un red length. Vamos a pedirle el dato al usuario. ¿En qué variable lo vamos a guardar? En la variable OPC, que está pasando como parámetro acá arriba. Bien, y ahí tenemos definido ya nuestro procedimiento menú. Bien, en este caso no hay variables que usamos, ¿no? Solamente usamos el parámetro, ya está aquí. ¿Pero hay otra variable? No, no la usamos. En esta sección solamente se declaran las variables locales, que ustedes ya conocen. Sí, la variable dentro de este módulo, que es usar, a excepción de los parámetros, que ya está definido acá arriba. Como no hay variable, tendrían que borrar esta sección del var. ¿Para qué? Para que no ocurra un problema en la ejecución, digamos, de esto. Bien, vamos al principal. Entonces yo ya creé mi menú. A ver, vamos a probar si funciona. Vamos a llamarlo en el principal. Vamos a poner menú. Llamo al menú por su nombre. Entre paréntesis va, ¿qué? Los parámetros que yo le voy a mandar desde aquí. Aquí está el principal. ¿Qué dato desde aquí le voy a mandar a mi módulo
para que me muestre esto. Hay que estar recibiendo un carácter o no. ¿Sí? Una variable opción. Entonces yo le voy a mandar una variable opción, OPC de aquí. ¿Sí? Un parámetro actual y acá llega como parámetro formal. Se llena, por ejemplo, elige la E. Entonces va a cargar una E. Termina y ya vale E. Esa opción. Si vamos a probar esto si el menú funciona. Como estamos utilizando una variable, acuérdense que este principal tiene una propia declaración de variables que es la que pusimos al principio. Esta declaración de variables, acuérdense, es del principal. Entonces va var, ¿sí? Vamos a declarar esa variable opción. ¿Opción de qué tipo es? Va ops, opc. ¿De qué tipo es? Un tipo entero. Y no, un tipo entero no es. Porque son las opciones como son carácter. Entonces va a ser tipo char. ¿Sí? Ahí tenemos declarado. Bien, vamos a ejecutar esto y si sale algún error lo corregimos. ¿Sí? Damos en ejecutar. Bien, verde a la primera. Fíjense que apareció. Apareció el menú de opciones y A, B, C hasta la E. Ingresa una opción. Ah, Cristian ingresa una opción. Yo elijo, no sé, la A. Bien, le presiono Enter. Listo. Ya estaría aquí en el red key. Está haciendo una pausa. Presiono de vuelta y se termina. Porque no hay nada más. ¿Sí? No hicimos nada más. Bien. Fíjense que lo que nos aparece en la ejecución. Dice OPC no ha sido to be inicializada. O sea, no ha sido inicializada la variable. Y obvio, no le dimos valor. Por eso me está diciendo, che, no le diste un valor a la variable. Sí, me estaba diciendo una advertencia nada más. Sí, no es que esté mal. T-vector. Fíjense que aparece un mensaje T-vector. Is not used. O sea, no está siendo utilizado, digamos. Creamos el tipo, pero no lo estamos utilizando. Es lo que nos va tirando. Ustedes aprendan a leer lo que le dan el mensaje aquí. ¿Sí? Son las recomendaciones o le dice, digamos, los errores de ejecución que se producen o al compilar el código. ¿Sí? Está bueno que aprendan a leer esto. Acá le indica generalmente el error. ¿Sí? En este caso nos está aclarando, che, no usaste, no inicializaste la variable, pero el código está bien, anda, sí funciona. ¿Sí? No hay problema con eso. Bien, vamos a ver si esa variable OPC guardó el valor, digamos, que el usuario ingresa. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. ¿Cómo hago? Dije, bueno, vamos a hacer un pequeño truquito nada más, vamos a mostrarlo dentro de un gridlane. ¿Sí? Porque el gridlane es para mostrar o no. Entonces vamos a probar eso. A ver. Bien, acá me muestra el menú de opciones. ¿Por qué? Porque llamó al procedimiento menú. ¿El menú está aquí o no? Si cerramos esto, si no me gusta. Bien, llamó al menú, se muestra todos los mensajes y le pide que ingrese una opción. Es lo que tenemos hasta el momento aquí. Luego vamos a ingresar una opción. Elijo la B, por ejemplo. B. ¿Esa B dónde se guarda? En OPC. OPC es el parámetro que llegó ahí o no. Sí, la variable. Entonces, OPC, una vez que termine este procedimiento, la variable OPC que está acá afuera tiene que valer B. Fíjense, está mostrando B. ¿Por qué? Porque puse por referencia. Entró una variable que no estaba inicializada al procedimiento, se cargó con B y al terminar ya tiene un valor que sería B, por eso se muestra. Si en este caso ya comprobamos, digamos, que funciona el menú correctamente. Siempre que trabajen con esto le va a pedir un menú, así que acuérdense bien. Luego, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo sé que el menú solamente, bueno, eso mostraba el menú nada más. Ya tenemos listo el menú de opciones. Vamos a hacer que este menú se vuelva repetitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a sacar de aquí. Vamos a usar un repetir, repetir hasta que. Y adentro vamos a decir que este menú que se repita. Bien. Ahí tenemos. Ahora, a ver, vamos a hacer un poco más despacio. Ahí está. Ahí está, que el menú se repita hasta que. En este caso, ¿saben cuándo va a terminar la repetición de todo el menú? No me da ninguna opción de salida o no. No me dice, no, che, en la opción es salir. No me dice nada. Entonces esto se termina a pedido del operador. ¿Cómo va a terminar a pedido del operador? Lo único que vamos a hacer es un grid. Sí, le vamos a preguntar al usuario si desea continuar. Ingress, desea continuar, sí o no, S barra o N. Sí, vamos a hacerle una pregunta, che, ¿deseas continuar, sí o no? Y vamos a leer la respuesta. Punto y coma, y vamos a leer la respuesta. Un read lane. Y vamos a leer una variable res. Esta variable res me sirve para armar la condición aquí. Si acuérdense las condiciones, estaría bueno que lo pongan dentro de paréntesis. Vamos a decir que la variable respuesta sea igual a un valor de qué. Si es igual a un valor de n, o esa misma variable res es igual
a un valor de n mayúscula, cualquiera de las dos teclas que presione, tranquilamente este algoritmo se iría a terminar. La repetición del menú se terminaría. Esta variable res es una variable tipo caracteres, tendría que estar definida aquí para que funcione. Como acá tenemos una definición de char, digamos la variable OPC era char, bueno, acá lo podemos agregar tranquilamente con coma. Y vamos a poner que la variable res también es de tipo carácter. Vamos a probar esto, a ver. Sí, ahí está. Me muestra el menú, ingreso una acción de cualquiera. Ve, ¿deseas continuar? Sí. Vuelve a mostrar el menú porque le dije que sí. S es igual a n, no. S es igual a n, no. Falso y falso, todo es falso. Cuando la condición es falsa, vuelve a repetir todo. Por eso volvió a mostrar nuevamente el menú. Bien, ingrese una, no sé, una E. ¿Sí? ¿Desea continuar? No. Si es n, se tendría que terminar. Cuando esto sea verdadero, la repetición se termina. ¿Vieron? Y se terminó. Entonces ya tenemos más o menos construido un menú de opciones, ¿sí? Como lo veían ustedes en la introducción a informática. Esto es un poquito más rápido nada más. ¿Sí? Cada variable que usen en el principal tiene que estar declarada en el principal, ¿no? Si ustedes no declararon una variable, les va a dar un error, ¿sí? En la ejecución. Bien, ahora vamos a crear el menú de opciones. Yo sé que tengo las opciones desde la A hasta la E. Bueno, para eso vamos a usar un según, que sería un case. Un case. Vamos a poner aquí dentro la variable de evaluar. Y vamos a poner off, ¿sí? Ahí tenemos definida el según. El según. ¿Cuánto puede valer la variable OPC? Desde la A hasta la E, ¿no? Entonces vamos a definir que puede valer A, o sea, un carácter. 2 puntos. Y bueno, aquí vamos a poner la opción número 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una carga, ¿no? Cargar números entre 1 y 100 hasta que el usuario ingrese un 0. Bien, entonces aquí vamos a declarar un begin y un end para este camino. Este es mi primer camino. Cuando OPC vale A, este camino. Aquí comienza y aquí termina mi camino. Si esta alternativa, esta opción. Dentro de esta opción, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer la carga de un vector, entonces tendríamos que llamar a un procedimiento que haga la carga de un vector, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y si no, tienen la hojita de introducción a informática que ya les di, o los videos de introducción, fíjense, ahí está. El algoritmo está en pseudocódigo. Lo único que vamos a hacer es pasarlo aquí a Pascal. ¿Cómo hacemos? Bien, acá tenemos la parte de procedimiento y funciones. Tendría que estar declarado, no importa aquí, en esta sección. Vamos a poner, ya tenemos declarado un módulo, vamos a crear otro módulo. En este caso vamos a crear un cargar. Cargar vector sería, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer, eso era un procedimiento. Procedure, vector, no, cargar. ¿Sí? Cargar vector o cargar. Yo con cargar lo entiendo, que es el vector. Cargar vector vamos a poner. Vamos a poner cargar vector. ¿Qué necesito para cargar vector? Necesito tener el vector. Vamos a definir una variable b que va a ser el vector. Y que al lado va el 2 puntos y el tipo de dato. ¿Cuál sería mi tipo de dato para definir un vector? Es lo que habíamos creado al principio. T vector. Entonces yo lo pongo aquí. T vector. Che, esta b es un vector. ¿Sí? O sea, tiene posiciones y tiene elementos dentro de cada uno de los casilleros. ¿Qué más necesito para cargar un vector? Necesitamos una variable que me dé la cantidad de elementos que hay dentro del vector. Vamos a definir una variable n, sí, un parámetro n, que va a ser de tipo entero, porque las cantidades son enteros, o sea, integer. Bien, ahora vamos a ver, ¿el vector cambia la carga? Al hacer la carga, sí. Pongo por referencia, ¿la cantidad de elementos va a cambiar? Sí, por referencia, var, para cada uno. Como es un procedimiento, termina con punto y coma. Sí, aquí vamos a definir la parte de variables, va un begin y un end con punto y coma y ya tenemos definido nuestro segundo módulo que sería un cargar vector. Bien, es prácticamente sencillo solamente, y es hacer el algoritmo también. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Como hay muchas formas de hacer una carga de un vector, en este caso vamos a usar la forma en la que usan para metodología, sí, para introducción a informática, que ustedes ya lo tenían. ¿Hay otra forma? Sí hay otra forma. Y están ustedes, bueno, a hacerlo, ¿sí? También se puede hacer de otra forma, pero bueno, vamos a seguir lo que ya está hecho. Sí, primero vamos a definir una variable i. Sí, una variable i, yo le voy a asignar un valor de 0. Sí, es lo primero que hacemos. Y me representa el índice o la posición dentro de un vector. Si yo tengo casilleros dentro de un vector, el i me da la posición, acuérdense. Luego vamos a hacer un repetir. Repeat. ¿Hasta qué? Esto va a terminar hasta qué. ¿Cómo se hace esto? Como tengo el i, la posición i en 0, o sea, no existe un vector para este caso, ¿no? La posición 0 para mí no existe, o sea, no está definida dentro de un vector. Para mí las posiciones válidas dentro de un vector empiezan desde la 1, después la 2, la 3, la 4 y así en adelante.
Bien, imaginemos que este es el vector. Esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en i vale 0, no existe esa posición. Lo que hacemos después de repetir es incrementar esa posición que se incremente en un valor de 1. Entonces ya tengo 1, ya va a apuntar a 1. Ya no va a estar en 0, va a estar en 1, apuntando a la primera casilla. Luego, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a pedir el valor al usuario o no? Sí, le vamos a pedir, che, ingresame el número. Ingrese un número, ¿o no? Porque acuérdense que la carga es de números. Ingrese un número. Dos puntos. Punto y coma vamos a leer en una variable. SetLane o read, como quieran llamar, como quieran usar. Y dentro vamos a usar una variable num. En esta variable num va a estar guardado el número que quiere ingresar el usuario. Bien. Luego, hay dos formas, ¿sí? Vamos a hacer, esta es la forma indirecta. Vamos a hacer la directa de como tenemos el vector directamente que se guarde dentro del vector. El vector entre corchetes, vamos a indicar la posición del vector, la posición dada por i. Entonces ahí está. En b, en i, en el vector, en esa posición en i, que se guarde el número que teclea el usuario por la computadora y que se guarde aquí, en esa posición. Ahora, una vez que termina eso, le vamos a preguntar al usuario, si no sé si se acuerdan el algoritmo, era si le decían, ¿deseas continuar? Sí o no. Eso era pedido del operador, pero fíjense qué dice aquí. Hasta que el usuario ingrese un 0. Entonces me está dando la condición con la que va a terminar este bucle, esta repetición. Me está diciendo, che, cuando él ingrese un 0, esto se va a terminar. Entonces aquí vamos a poner que si ese elemento que se cargó en el vector, o sea, BDI, llegó a un valor de 0, se termina la repetición. Si él cargó un 0, bueno, se termina. Porque dice hasta, o sea, lo incluye al 0 también. Bien. Bien, lo que hicimos solamente hasta ahora es solamente que ingrese un número, se carga dentro del vector en esa posición y preguntar, esta repetición va a terminar hasta que lo que se haya cargado en el vector sea igual a 0. En este caso estarían cargando prácticamente cualquier número. Hasta el 0. Cuando ingresa un 0, se carga y a la vez se termina. Pero fíjense, acá dice cargar en números entre 1 y 100. Hasta que el usuario ingrese un 0. ¿Sí? O sea, los valores que permite el vector son entre valores entre 1 y 100, nada más. Eso es lo que se puede cargar. Hay dos formas de hacerlo. En este caso vamos a probar la primera, vamos a usar una estructura del sí. Y la otra vamos a hacer con un repetir. Bien. Vamos a hacer con un sí. ¿Cómo haríamos esto con un sí? Bien, yo lo tengo así. ¿Cómo lo modifico? Primero que todo, lo que vamos a hacer es sacar esto, ¿sí? Primero, yo sé que la posición empieza en 0, que no es una posición definida dentro del vector. Luego, en vez de leer dentro del vector, vamos a leer en una variable que se llame num. Num o número, ¿sí? Ahí está, en esa variable. Vamos a preguntar si esa variable num, ¿cómo tiene que ser para que ingrese al vector? Tiene que estar entre valor entre 1 y 100, tiene que ser mayor o igual a un valor de 1. Y, o sea, sería un AND, ¿sí? Operador lógico, con otra condición, que sería que la misma variable num sea menor o igual a un valor de 100. Si eso se cumple, ¿qué se va a hacer? Begin y end, ¿sí? Dentro de este camino, que aquí comienza y aquí termina, vamos a definir qué hago. ¿El número está entre 1 y 100? Sí. ¿Lo cargo al vector? Sí, lo cargo. ¿Cómo lo cargo? Primero, incrementando la posición. El i se incrementa en 1. Ya no valga 0, que valga 1, una posición más, una posición válida dentro del vector. Por eso incremento el i. Sí, incremento el índice que apunta al casillero. Luego, tengo que cargarlo dentro. Como yo estoy apuntando al casillero, prácticamente ya sé dónde está ubicado. Entonces digo, che, al vector, en esa posición en i, ¿qué le voy a asignar yo? El número ese que se ingresó, pero ¿dónde estaba guardado? En esta variable num. Bien, y ahí está. Solamente cuando sea válido el número, se va a cargar dentro del vector. Sí, se va a incrementar la posición, obvio, porque va a haber un elemento más. Y se va a cargar en esa posición dentro del vector. Luego, al finalizar, acuérdense, si él teclea un 0, por ejemplo, ingresa un 0, 0 es mayor a 1, no. Menor a 100, sí. Pero este es falso y verdadero, todo esto se hace falso. O sea, nunca entra al if, al sí. Sí, nunca va a entrar aquí. Si es un 0, nunca ingresa. Y acá dice, acuérdense, esto va a terminar hasta que el usuario ingrese un 0. ¿Sí? Ahí está. Cuando lo que haya tecleado el usuario ingresado por consola sea un 0, se termina la repetición. O sea, el 0 nunca se va a cargar dentro del vector. Esa es una forma. Bien, y luego lo que vamos a hacer es a la variable n, yo le voy a asignar que el i
que es la posición hasta donde se había movido, digamos, el i. Sí, acuérdense que el i me da la posición. Entonces, si el i se movió 1, 2, 3 veces, el n va a valer 3 porque hay 3 elementos que se hayan cargado. Por eso hacemos esto. Bien, esa sería una forma resolviendo con el sí, haciendo una pregunta y bueno, al final poniendo la terminalidad, la condición de finalización, cuando se ingresa un 0. ¿Sí? Esto, acuérdense, el elemento se valida y luego se lo carga. En caso que no cumpla la validación, el vector prácticamente sigue estando igual. O sea, no se movió la posición, sigue teniendo el mismo elemento tranquilamente. Bien, esa sería una forma con el if. Vamos a declarar las variables. ¿De qué variable usamos? Usamos una variable i. ¿De qué tipo? Entero, integer. ¿Qué variable más usamos? Variable num. Seguro es una variable numérica, porque es el número que ingresa dentro del vector, ¿o no? El vector que tenía números, entonces esta variable num también tiene que ser un número. Luego el i se incrementa, lo cargamos dentro del vector, preguntamos si ingresó un 0 y nada más. El n ya está declarado acá arriba. Bien, ya tenemos un módulo para cargar el vector y está validado dentro de valores entre 1 y 100. Sí, vamos a probar si este módulo funciona, ¿sí? Y si está de acuerdo, digamos, a lo que quiere el problema. Bien. Bueno, entonces acá, si el usuario presiona una opción A, aquí vamos a hacer esa alternativa, este camino. Vamos a llamar al procedimiento cargar control espacio y fíjense que ya le aparece. Cargar vector está llamando al módulo y acá tenés que pasar un parámetro y otro parámetro. Estamos en la declaración del primer parámetro. ¿Qué le vamos a pasar acá? El vector B. Y el n, la cantidad de elementos. ¿Sí? Ahí está, B y N. Va en N mayúscula si quieren. Así como veníamos trabajando. Ahora trabajemos B mayúscula y... no importa cómo lo trabajemos, ¿sí? Si es B mayúscula o N minúscula, ¿sí? Todo mayúscula trabajamos, los dos. Así nos acordamos. B para el vector y N. Estas dos variables están declaradas, esta está en el principal. Tiene que estar declarada prácticamente arriba. Entonces vamos a declarar. ¿Cómo vamos a declarar esa B que era en mayúscula? ¿Esa B representaba el vector o no? Para declarar un vector en su tipo de datos hay que poner la declaración de tipo que hicimos al principio. ¿Sí? Punto y coma. ¿El n de qué tipo era? Era un tipo entero, entonces va a ser integer. Ya tenemos declarado esos parámetros que le estamos pasando al módulo acá. B y n. Bien, probemos a ver si esto funciona y si no está cargando. ¿Sí? Si no, no va a tirar error igual. Bien, justito la primera. Ahí está. Yo elijo la A, que sería cargar un número entre 1 y 100. Sería la A. Ingrese un número. Bien, pero acá ¿dónde dice ingrese un número? O sea, se está abriendo este módulo, o sea, este procedimiento. Carga el vector, está aquí. Viene, se abre, le pasaste el vector, le pasaste el n, el i empieza en 0, dice ingresa un número. Entonces estaríamos en esa sección. Yo voy a ingresar un 5. ¿Está bien el 5? El 5 se guarda en num. 5 es mayor a 1, sí. ¿Y 5 es menor a 100? Sí. ¿Verdadero? Sí. ¿Lo cargo el vector? Sí. Incremento la posición, o sea, si valía 0, va a ser 0 más 1, va a ser 1, la posición 1. ¿Sí? Luego dice en el vector, en la posición que vale i, que sería un 1, cargo ese 5. Bien, se va a cargar. ¿Sí? Aquí presionamos. Ahí está. ¿Ese 5 era igual a 0? No, falso, vuelvo a repetir. O sea, pues ingreso un número y me está pidiendo otro número. Yo voy a ingresar un 9. Ingreso otro número, ¿sí? Porque está bien o no. No es el 0 tampoco. Ahora, ¿qué pasa si ingreso el 0? El 0 ingresa en la variable num. ¿0 es mayor a 1? No, falso. Con esto ya es falso, ya no ingresa, no carga nada en el vector. 0 igual a 0, sí, termina. Y al final se asigna solamente a la cantidad de elementos lo que vale i, o sea, hasta donde se había movido. ¿Cuántos valores se han ingresado? Son 2, entonces el n valdría un valor de 2. ¿Deseas continuar? Sí o no. ¿De dónde sale eso? ¿Se terminó el módulo o no? Entonces se cierra. Y vuelve aquí. Ejecuta la siguiente. ¿Qué sería que desea continuar? Sí o no. Yo le digo no. ¿Sí? Y ahí se termina. ¿Vieron lo que hicimos? Sí, es cargar un vector. Esa sería la forma, digamos, correcta de hacer este punto. ¿Sí? Después, si quieren hacerlo con el repetir, está más bueno. O sea, para hacerlo con el repetir, a ver, lo vamos a hacer con el repetir. ¿Cómo sería esto con el repetir? Y después vamos a dejar esta forma porque esta me gustó más que la otra. Si el repetir es más bueno también, ¿sí? Vamos a hacerlo con el repetir. ¿Cómo sería esto con el repetir? Bien, para hacerlo con el repetir, sería algo así. Primero vamos a dejar esto. A ver. Así lo tenemos, ¿sí?
Con el repetir lo que hacemos es validar, ¿sí? Repeat. Primero vamos a hacer esto, ¿sí? Que la posición se incremente, así como lo veníamos teniendo ahí. Que la posición se incremente. Luego le vamos a pedir que ingrese un número y lo vamos a leer directamente dentro del vector, en esa posición. Bien. Luego vamos a decir, vamos a hacer un repeat, y vamos a encerrar esto donde yo pido el valor y lo cargo en el vector dentro del repetir, until. ¿Hasta qué? Hasta que el valor que se cargó en el vector, o sea, BDI, como tiene que ser, mayor o igual a 1 o no. Y a la vez, ¿cómo tiene que ser ese valor que se haya cargado en el vector? Tiene que ser BDI menor o igual a un valor de 100. Bien, entonces con esto validamos. El usuario ingresa un valor, lo carga en el vector y validamos que se haya cargado. Si es mayor o igual a 1 y menor a 100, esto se termina. Y entonces se habrá cargado correctamente el valor dentro del vector. ¿Sí? Sacando esto ya. Ahí esto sería con el repetir. Bien, acá no sería num igual a 0. ¿Sí? Generalmente con este repetir lo que se hace, bueno, acá ya no va a cumplir esto que se ingresa un 0. Cuando lo hacemos con el repetir es mucho más potente porque le decimos, le pedimos a cada momento al usuario, por ejemplo, él ingresó un 20. 20 mayor a 1 y menor a 100, sí. ¿Se cargó en el vector? Sí. Y vamos para la siguiente repetición. Bien. O sea, le vamos a preguntar, esto sería así, desea continuar, greet nada más, desea continuar, si esto es cuando sea el pedido del operador, S o N, si de paso no estamos viendo, dos puntos y vamos a leer la respuesta, readLength, leer la respuesta del usuario. Bien, ahí tenemos. Hasta que, acá vamos a poner respuesta sea igual a un valor de n minúscula. Bien, o respuesta, la variable res sea igual a un valor de n mayúscula. Bien, esto lo que hace es validar. Ingresa un número, lo validamos entre 1 y 100 y después le preguntamos, che, ¿quieres cargar más número? Responde sí o no. Bien. Esta es otra forma de hacer el cargar el vector. ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver? Por ejemplo, ingresa un número, 20. 20 está entre 1 y 100, lo carga. Bien. Después le preguntamos si desea continuar. Si dice que sí, carga otro número. 50. ¿Está entre 1 y 100? Sí. 99. Sí. Por ejemplo, me ingresa un menos 5. ¿Menos 5 es mayor a 1? No, falso. Y acuérdense que hay un operador lógico, los dos tienen que ser verdaderos. Hay un falso ya, con esto estamos diciendo que todo es falso. Vuelvo a pedir el número de vuelta. Ingreso otro número y me dice un menos 50. Menos 50 tampoco cumple la condición. Vuelvo a pedirle, no sé, 500. 500 tampoco cumple la condición. Y así, 0 tampoco cumple la condición o no. Entonces, con este repetir lo que hacemos es validar que el número ingresado esté entre este valor, entre 1 y 100. O sea, hasta que él me ingrese un valor correcto, esto recién se termina hasta que él ingrese el valor correcto. O sea, mientras no me ingrese el valor que yo quiera, le voy a seguir pidiendo, che, ingresame. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene entre uno y el otro. Si ustedes van a elegir la forma que ustedes más quieran. Generalmente este es el más rápido, ¿sí? Porque ponemos aquí directamente la condición de validación nada más. ¿Sí? Bien. Y esta es otra forma, digamos, de hacer este repetir, esta carga del vector. Ustedes elijan cuál más les conviene. En este caso, si lo hacemos con este repetir, lo limitamos solamente entre 1 y 100. Y ya no haría falta que cuando ingresa un 0. ¿Sí? Acá el profe hubiera puesto, no sé, ingresa un 25, ponele ahí, sería más lógico para esto. Bien. Trabajenlo con el sí. Bien. Pero a mí me gusta más con este repetir. Porque es más fácil. Le pedí hasta que te ingrese el valor que él quiso. Bien. Ahora vamos a hacer el otro, que es el mostrar los números cargados. Si esto no lo vamos a probar, vamos a volver a la forma original que teníamos. Bien, esta es la forma que teníamos hace rato, ¿sí? Fíjense, si trabajan de esta forma hay que modificar un poco más el algoritmo que ustedes ya sabían o no. ¿Sí? Bueno,
Esto cumple el enunciado. Vamos a la parte B. Dice mostrar los números que se hayan cargado dentro del vector. Bien, para hacer eso, vamos al principal, cuando él presione una B, o sea, haya presionado la tecla B, ¿qué quiere hacer? Es mostrar o no. Mostrar los números cargados, o sea, vamos a hacer un mostrar el vector. Begin y end. Sí, acá lo tenemos. Vamos para la sección B, vamos a crear un procedimiento que sea mostrar el vector. Bien. Bien, vamos a crear un procedimiento. A ver, sería un mostrar un vector. Entonces, después de este cargar vector, si quieren lo podemos hacer más chiquito. Va, ahí cerramos el otro color. A ver. Si acá tenemos el cargar vector. Si quieren, fíjense, esto se puede achicar. Ahí presionando en el menor. Ya tenemos un módulo. Vamos a crear otro módulo que sería uno para mostrar. Procedure. Vamos a poner mostrar vector o mostrar, como quieran llamarlo. Si para mostrar el vector yo necesito el vector, vamos a poner B. ¿Sí? De tipo tvector. Tvector porque representa el vector. Punto y coma. Y vamos a declarar la otra variable, que sería n. ¿Sí? Que es de tipo entero porque es la cantidad de elementos que tiene el vector. Punto y coma va la declaración de variables y así se crea un procedimiento begin y end con punto y coma. Y punto y coma, ahí está. Bien, ¿cómo se hace para mostrar los elementos de un vector? Es prácticamente sencillo, ¿o no? Si para mostrar vamos a recorrer todo el vector, vamos a hacer un para. Vamos a decir para i. ¿Desde qué valor? Desde 1 hasta, o sería do, hasta la cantidad de elementos que sería la variable n, hacer do. Vamos a poner begin y end. Bien, acá tenemos todo lo que pongamos dentro de begin y end, sería lo que se va a repetir. Vamos a decir, vamos a utilizar una variable i que empiece en 1, hasta la cantidad de elementos que tiene el vector que sería n. ¿Cómo hago para mostrar los elementos del vector? Es fácil. Ponemos getLength, ¿sí? Que escriba y haga un espacio, un salto de línea. ¿Sí? Vamos a mostrar, ¿qué queremos mostrar? El elemento del vector, que sería b. ¿En qué posición? En i, porque ahí me da la posición de cada elemento. Y ya tenemos para mostrar. Vamos a declarar la variable que usamos, variables locales para este módulo. Para este mostrar, ¿qué usamos? La variable i. La variable es de tipo int. Así que se muestran los elementos del vector. ¿Sí? Vamos a probar a ver si hicimos bien. ¿Sí? Ahí tenemos el módulo para mostrar. Vamos a llamar el mostrar aquí, para esta alternativa, para este camino, cuando la opción es B, mostrar, control espacio, y ahí le aparece. Tiene que pasarle ¿qué? El vector y el n. Habíamos dicho que el vector en el principal se llama B grande, y la cantidad de elementos la n grande, o sea, el n mayúscula, los dos en mayúscula. ¿Sí? Acá lo recibe en minúscula, fíjense, y no hay problema, igual funciona. Eso acuérdense que estos son parámetros actuales y parámetros formales. Bien, ejecutemos esto. Bien, hagamos la primera, que le ingrese una minúscula. Ahí está. Quiere cargar el lector. Ingresa un número, un 4, ingrese otro, un 6 y un 7. E ingreso el 0. El 0 no se va a cargar, ¿no? No se iría a cargar. Ahí está. ¿Deseas continuar? Sí. Porque quiero repetir el menú. Se va a repetir de vuelta el menú. Aquí estamos. ¿Deseas continuar? Se repite de vuelta el menú. Tomo esto. Ahí está. ¿Qué hacemos? Mostrar los números ingresados. Yo quiero la B. Presiono B. Es el 4, el 6 y el 7. Son todos los elementos que están dentro del vector. ¿O no? ¿Vieron? Se mostraron los elementos del vector. Tranquilamente el mostrar. Bien. Fíjense lo que es un poco aburrido, fíjense. Va apareciendo a cada rato el menú o no. El menú y no se borra de la pantalla. ¿Cómo vamos a hacer que esto se borre de la pantalla? Vamos a poner, antes de repetir, antes del repeat, vamos a poner un clear cr o clrsc. Si esto me permite limpiar la pantalla después de cada ejecución. ¿Sí? Vamos a presionar, por ejemplo, elijo la opción A. Si vamos a cargar con dos números nada más, el 3 y el 4, después ingreso un 0 y se termina cuando se ingresa un 0. Ahí está, ¿deseas continuar? Sí, ¿vieron? Y se borró lo que estaba anteriormente. ¿Por qué pulsamos un clear? Sí, parece para limpiar la pantalla. Y ya queda un poco mejor, ¿o no? Se limpia la ejecución anterior. Y me queda esta pantalla actual. Bien, ya tenemos el mostrar, vamos a la tercera opción,
que nos pide es mostrar solamente los elementos que superan un promedio. Yo tengo mostrar o no. Sería algo parecido aquí, solamente que hay que mostrar aquellos que superen un dicho promedio. Bien, ¿cómo se hace? Hay varias formas de hacerlo. En este caso vamos a hacer la más sencilla, siempre que usted lo entienda. Primero vamos a crear un procedimiento que me calcule el promedio de los elementos que hay dentro del vector. Hay que calcular un promedio o no antes de mostrar los números que superen a dicho promedio. Si no tenés promedio, ¿cómo piensas mostrar los números que superan el promedio? Hay que calcular primero el promedio. Vamos a crear una función. ¿Sí? Para crear una función, va la palabrita. Bueno, este módulo ya lo cerramos. ¿Sí? Ahí. Lo achicamos. Vamos a crear una función. Function, creo que era. ¿Sí? Bien. Función, promedio. Sí, entre paréntesis, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar el vector de donde quiero calcular el promedio. ¿Sí? Declarar el tipo tvector. Punto y coma. La variable n. ¿De qué tipo? Integer. Sí, dos puntos. Y el tipo que quiere que devuelva este promedio. ¿Qué quiero que devuelva? Como es un promedio, seguro va a devolver un real. ¿Sí? Tipo de datos real. Punto y coma va la declaración de variables. Va que más. El begin y el end para definir el comienzo y la terminación de este módulo. Bien, ya tenemos una función. Creado un módulo de la función. Promedio. Así que se llama promedio. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el promedio? Primero recorremos todos los elementos, los sumamos y los dividimos por la cantidad o no de elementos que se hayan sumado. Por eso necesito un acumulador. Vamos a crear una variable suma. Si en un valor de 0, que no tenga nada, vamos a recorrer el vector. Para i vamos a usar una variable i, o como quieran llamarla ustedes, no sé. Que empiece en 1, de la posición 1. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad de elementos. La cantidad de elementos está dada por n. Hacer. Do, vamos a definir un begin y end para este for. Sí, para este para. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir sumando los valores. Entonces vamos a decir que la variable suma, que le asigno que lo que vale suma más que, más los elementos del vector. Para referirme a un elemento del vector pongo b, entre corchetes va la posición que ocupa, b en i, porque el i me da la posición dentro de este recorrido, ¿no? Y si hay un para, este i me da dando la posición. La posición, bueno, el elemento se guarda, se va guardando, recorre, se guarda, recorre, se guarda. Y en i ya se estarían acumulando todos los valores. Lo siguiente van a ser, el nombre de la función, ¿es promedio o no? Vamos a decir que esta función, como tiene que devolver algo, le voy a asignar al nombre de la función, fíjense este es el nombre de la función, le voy a asignar que lo que vale la variable suma, o sea los valores que se hayan acumulado, dividido entre qué, entre la cantidad de elementos que se hayan sumado o no. Como trabajamos con vectores, la cantidad de elementos está dada por la variable n, entonces directamente dividimos por n, y ya tenemos hecho un promedio, y ese promedio, la división entre suma y n, se va a devolver a través de esta función, promedio. Vamos a declarar las variables que usamos dentro de este módulo. ¿Qué variable estamos usando? Una variable suma. ¿De qué tipo va a ser suma? Si está acumulando, ¿qué viene el vector? Números enteros. Entonces el acumulador, o sea, este acumulador suma, va a ser de tipo entero. Suma va a ser de tipo integer. ¿Sí? La variable i, que está dando la posición, también va a ser de tipo entero. Con coma y separamos y ponemos i. Luego, b es el vector, ya lo tenemos. Promedio no lo declaramos porque este es el nombre de la función. ¿Sí? Vamos a probar si esto funciona ahora. En el principal. Bien, en el principal vamos a definir una opción C, porque la opción C dice mostrar los números que superan un promedio. Entonces, cuando él ingresa una opción C, ¿sí? C minúscula, lo que vamos a hacer es abrir un camino, begin, bien, para la alternativa C. ¿Qué hacemos con C? Primero tenemos que calcular un promedio. Hay dos formas. Primero puedo crear una variable R, o una variable prome, o promedio, como quieran llamarlo. Le vamos a poner promedio. Prome. ¿Sí? ¿Se entiende? La variable prome. Le voy a asignar y vamos a llamar a la función que tenemos acá arriba, que está definido y se llama promedio. Si no le pongo igual nombre para no confundirme. Llamo a la función promedio, control espacio y se autocompleta. ¿Qué necesita? Un vector y un n o no. Entonces de acá le pasamos b y ustedes ya conocen el n, el vector y el n. Calcula el promedio y se guarda en esta variable prom. Entonces en el principal yo tengo la variable prom, que es el promedio del vector. ¿Hasta ahí estaría bien? Sí, tenemos un promedio, pero nos falta mostrar los números que superen a dicho promedio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacíamos en introducción? Vamos a crear un procedimiento. Acá tenemos un mostrar o no. Bien, pero esto me muestra todo. Vamos a copiarlo, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido a esto que tenemos aquí. ¿Sí? A ver, este es el procedimiento. Uy, se cerró mucho. Ahí está. Mostrar. Cerramos esta función promedio. La copiamos al mostrar vector, pero vamos a mostrar vector, mostrar números
num superiores al promedio. Prome, así lo vamos a llamar. ¿Sí? O como quieran llamarlo. NSP o no sé, num sub promedio. ¿Sí? Mostrar números que superen el promedio. Sí, tienen que ser cortitos los nombres de la función. ¿Sí? Bien, esto que necesitaba un vector y un n. ¿Sí? Los números. Y esto mostraba todo, ¿no? Porque es prácticamente la copia que hicimos aquí. Pero solamente, ¿qué pasa? Yo necesito mostrar solamente aquellos números que superan el promedio. Bien, aquí lo que vamos a hacer es agregarle un parámetro adicional. Punto y coma vamos a agregar un promedio. Una variable que se llame promedio o prom o prome, no sé cómo quieran llamarla. Promedio, si lo ponemos promedio, porque no va a haber problema. Real, que sea real, porque promedio, acuérdense, tiramos un rato real o no. ¿Sí? Entonces acá va a recibir un dato real, este va a ser el promedio. Entonces ya está bien, esto ya sé que mostraba, esto recorría y esto mostraba o no. Pero antes de mostrar, ¿qué voy a hacer? Primero voy a preguntar que los elementos superen a este promedio que están mandando como parámetro o no, para este procedimiento. Entonces voy a hacer una pregunta, si el elemento del vector BDI es mayor al promedio que me están mandando aquí para que yo compare, este dato para que yo compare, por ejemplo un 7,33. El elemento del vector es mayor a 7,33, si es así, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que mostrar? Sí. ¿Cómo hacemos? Acá definimos un pequeñien, sí, para este sí. ¿Lo tengo que mostrar? Sí, y ahí recién copiamos esto. Es como que estamos condicionando esto. Antes de hacer el escribir, lo estamos condicionando. Supera el promedio, recién mostrarlo. En caso que no lo supere, prácticamente no lo mostraríamos, porque solamente el enunciado dice mostrar los números que superen a dicho promedio. Ya tenemos, ¿sí? Ahí está condicionado. Solamente agregamos un parámetro más para hacer la comparación aquí con los elementos. Bien, vamos al principal. Para el principal yo sé que ya capturé un promedio. Tengo el promedio, aquí está guardado, no, mi principal. Esta es la función. Aquí está guardado el resultado real. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a la función mostrar qué. Tengo dos mostrar. Mostrar vector, que sería mostrar todos los elementos del vector, y el otro que creamos, mostrar números que superen un promedio. Si presionamos ahí, ¿qué necesita? Necesita un vector. Ah, bien, ya tenemos el vector. Coma, nos está pidiendo n. Ah, bien, el otro vector, el dato es el n, la cantidad. Un promedio. Ahí, bien, ¿cuál sería el otro tercer parámetro? ¿Este promedio o no? Que yo había calculado anteriormente. Lo copiamos, se lo pasamos, y tranquilamente este dato, si mandé un 7,33, este 7,33 llega aquí en esta variable promedio, hace las comparaciones y va mostrando. ¿Sí? Y ya tendríamos resuelto este punto número C. Probemos a ver si funciona. ¿Sí? Ah, la variable prome. Fíjense, me está dando un error. ¿Por qué? Porque la variable prome no se ha encontrado, o sea, no está definida. En el principal, acuérdense, todas las variables que usen tienen que estar definidas en su parte de declaración, que sería declaración de variables del principal. El promedio, la variable prome, es de tipo real. ¿Sí? En este caso, como estamos haciendo paso a paso, vamos declarando a cada momento las variables. Yo en el otro video que vamos a hacer primero el algoritmo y después al final declarar todas las variables. Si le estoy haciendo ver cómo funciona este y cómo va funcionando. En el otro directamente le mandamos y vamos a hacer todas las opciones y después vamos a probar al final todo. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Ahora funciona. Bien, por eso siempre le va a pasar eso, que se olviden una variable. Esto. Vamos a declarar. Ingreso un número. Yo voy a ingresar. Fíjense, ingreso un número y fíjense, el cursor aparece acá abajo o no. Un 4, por ejemplo. ¿Qué me está pasando con eso? Cuando cargamos aquí. Estamos usando un grid lane. Como usamos un grid lane, lo que hace es muestra este mensaje y hace un salto de línea a la siguiente. O sea, mostró el cartelito y hizo un salto de línea a la siguiente. Entonces la lectura se hace en la siguiente línea. Bien. Quedaría mejor que se haga al lado, ¿sí? Bien, ahí se va mejorando el algoritmo. Va a la parte visible nada más. Bajamos aquí donde nos habíamos quedado. Ingresa una opción. Yo digo la A. Bien. Ahí está. Enter. Ingreso un número. ¿Vieron? Ahora aparece al lado. Voy a ingresar, no sé, un 4 es válido, sí. Un 5, 6, sí. Un 7, sí. Ingreso un 0, se termina la ejecución o no de la carga. Tengo 3 elementos cargados en el vector. ¿Deseas continuar? Sí. Voy a ingresar la opción B para probar. ¿Tengo los 3 números? Sí, lo tengo. ¿Deseas continuar? Sí. Quiero usar la C. Los números que superan el promedio es 6 y 7, nada más. ¿Está bien? Sí. Porque acuérdense, se hace un promedio primero de todos los números. En este caso que teníamos, a ver, mostremos los elementos del vector que teníamos, ya me olvidé. El 2, no, la B, ¿no? Tengo todo esto, serían 4, 6, 17.
17 lo dividen entre 3, ¿cuánto les da? Bien, sería un valor de 17 dividido entre 3, porque son 3 los números que se hayan sumado, me da 5,66 por ahí. Entonces el promedio es 5,66, se habría guardado aquí. Luego lo mandamos para que haga la comparación. ¿Cuál se tendría que mostrar? ¿Cuál es mayor a 5,66? ¿El 4? No lo es, entonces no se tiene que mostrar. Tiene que mostrar el 6 y 7, como veíamos, ¿sí? Presionamos la opción C. ¿Sí? El 6 y el 7, ya está bien o no. Bien, esa es una de las formas. Después van a ir encontrando otras formas, ¿sí? Pero bueno, con esta se entiende o no, es sencilla. Vamos a hacer la opción número D, que es el máximo y su posición. Calcular el máximo elemento. En este caso tenemos el 4, el 6 y el 7. ¿Cuál es el máximo? El 7. Y mostrar la posición. ¿En qué posición está ubicado dentro del vector? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 3, porque está el último, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer para la opción número D. Bien, eso vamos a hacer la opción número D. Para eso vamos a crear un procedimiento que sea el máximo. ¿Sí? Mostrar el máximo. Vamos a crear un procedimiento, procedure. Mostrar máximo y posición. Máximo y vamos a poner pos. ¿Sí? Máximo y su posición. ¿Se entiende? Para mostrar el máximo y la posición necesito el vector. ¿Sí? Este tipo, este tipo de vector. Del vector, punto y coma, el n, que es la cantidad de elementos, integer, y nada más. ¿Sí? Como en procedimiento va punto y coma nada más. No devuelve nada. A la parte de variables, a la parte de begin, a la parte de end. Bien, ya tenemos. Bien, vamos a hacer este procedimiento, mostrar el máximo y la posición. Bien, ¿cómo se hace esto? Vamos a declarar, vamos a usarlo sin bandera. ¿Sí? Vamos a crear una variable max, ¿sí? Donde voy a guardar el máximo elemento que tiene el vector. Como si yo analizo el primer elemento del vector, por ejemplo el que teníamos en el ejemplo anterior, el 4 y el 6 y el 7. ¿Cuál es el primer elemento que voy a analizar? ¿El 4 o no? Entonces yo sé que ese elemento, si yo lo analizo hasta el momento y no analizo los restantes, ¿sí? Acuérdense, yo tenía el 4, el 6 y el 7. Si yo analizo este primer elemento, ¿cuál es el máximo? ¿Este elemento o no? Bien, entonces en la variable max lo que vamos a decir, che, del vector, el que está en la primera posición, guardarlo en max, porque ese va a ser el máximo elemento que tenemos hasta el momento. Bien, una vez que ya analizamos el primero, empezamos a comparar con los otros que siguen. ¿Sí? Esa es la idea, pero no vamos a usar bandera en este caso. ¿Sí? Si quieren usar bandera también es sencillo, vean los videos de introducción y pásenlo a Pascal, es prácticamente lo mismo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es Bien, vamos a hacer un for. Como yo ya agregué el primer elemento, ¿sí? A la variable max, también antes de esto hacer el for, vamos a capturar su posición, postmax. ¿Sí? En postmax, esa variable, vamos a guardar la posición del máximo elemento. En este caso, capturé el primer elemento. ¿Qué posición ocupa? El primero, entonces posición 1. En postmax se guarda un 1. ¿Por qué estoy haciendo referencia? Yo tenía que el 4, el 6 y el 7. ¿Sí? El primer elemento lo guardé en max. La posición de este elemento es la posición 1 dentro del vector, entonces en postmax estoy guardando un 1. Por eso pongo un 1, porque ahora hay que mostrar el máximo y la posición. Luego vamos a comenzar un para. El para va a empezar en valor para. ¿Y desde qué valor ahora? Va a empezar desde un valor 2, desde la posición 2. ¿Sí? Ya preguntando por el segundo elemento. Hasta, o sea, do. ¿Hasta qué valor? Hasta la cantidad de elementos, o sea, hasta el último elemento que se representaría por n. ¿Sí? Que es la cantidad de elementos que tiene el vector. Hacer. Vamos a definir begin y end. Ahí está. Vamos a empezar aquí, dentro de este for, de este para, vamos a hacer unas preguntas. Vamos a preguntar si un elemento del vector, o sea, PDI, hace referencia a un elemento del vector, es mayor al máximo que yo tengo actualmente, entonces, ¿qué pasa? Si un elemento le llega a ganar al máximo, por ejemplo, estamos analizando este número ahora. El 6, ¿le gana al máximo que yo tenía, que era el 4? Sí, ¿no? Entonces tendría que cambiar. Entonces el 6, ¿le gana el 4? Sí. Si ese le gana, ¿qué pasa? Yo tendría que cambiar la referencia. Yo digo que el máximo elemento ahora ya no va a ser el 4, va a ser este elemento que le ganó. Este elemento PDI. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer referencia a PDI. ¿Sí? Y también a la vez la posición. Postmax se tiene que actualizar. Postmax le voy a asignar ¿qué? Le voy a asignar cuál es la posición de este elemento. A ver, acá está el vector, entre corchetes va la posición. ¿Esta posición cuál es? Y dice uno. Entonces I. Entonces en postmax guardo I.
Bien, guardo el elemento y guardo la posición, haciendo referencia. Si este máximo, ahora este va a ser el máximo, ¿no? A ver, teníamos el 4 primero. Ese era el máximo y estaba en la posición 1. Ahora el 6. ¿6 es mayor al 4 que yo tenía? Sí. Entonces, ¿qué hago? A max, ¿qué le asigno? Es 6. Entonces ahora la variable max vale 6. Pero a la vez, la posición tengo que cambiar o no. Ya no va a ser la 1, va a ser la 2. Entonces, boxmax agrega, se le asigno la posición en la que estaba ese 6, que estaba en la posición en i. El i empezó en 2, entonces va a asignar un 2. Y así por cada elemento. Si un elemento le gana al máximo que yo tengo actualmente, se guarda el elemento en la variable max y se guarda la posición de ese elemento, que sería i, en este caso. Bien, y ahí tenemos, esto nos captura el máximo elemento y la posición de ese elemento. Como estamos dentro de un procedimiento, podemos mostrar. Entonces vamos a hacer un grid length. ¿Sí? Grid length, paréntesis, paréntesis, vamos a mostrar. El máximo es 2 puntos, coma, y vamos a mostrar la variable max. Grid length, la posición del máximo. Máximo es 2 puntos, y mostramos la variable boxmax. Obvio, esta variable tiene que estar declarada en la parte de variables locales dentro de este módulo, ¿no? ¿Qué variable usamos? La variable max. ¿De qué tipo sería max? ¿Sería un tipo entero o no? ¿Por qué sería entero? Porque está guardado un elemento del vector y el vector tiene enteros. Entonces, la variable max es de tipo entero, o sea, integer. Postmax también, como es una posición, sería de entero. Bien, esto vamos a borrar esto, ¿no? 4, 6, 7, decimos un modo de ejemplo. El i también es una posición, entonces tiene que ser tipo entero. El n ya está, b es un vector, ya está, esto es escribir, no, ya está. No hay ninguna otra variable. Ya tenemos, este es el procedimiento que hace, muestra el máximo y la posición directamente. Vamos a definir aquí en nuestro principal una opción D. ¿Sí? Ahí está, la opción D. Y ahí está la D. 2 puntos, vamos a poner un begin y un end. Y acá vamos a llamar al mostrar. ¿Mostrar qué? Mostrar post, max y post. Le pasamos tranquilamente el vector y el n. Y esto automáticamente va a mostrar el máximo elemento y la posición que ocupa. Bien, a ver, vamos a probar esto. Bien, éxito la primera, ahí está. Vamos a la opción A. Ingreso un número, un 3, un 5, un 8, y cuando ingreso el 0 se termina la ingreso. ¿Desea continuar? Sí, mostrame la D. El máximo es el 8. El máximo número que ingresé es el 8, ¿no? ¿En qué posición está? Entré en la última posición. ¿Vieron? Funcionó. Vamos a hacer ahora el mostrar los números pares y la cantidad total encontrada. ¿Sí? Hay que mostrar los números pares y la cantidad total encontrada. Bien, vamos a hacer el punto número E. ¿Sí? Ahí que dice mostrar los números pares y la cantidad de números pares que se encontraron. Vamos al principal, vamos a declarar una opción E. En este caso es la última opción que tenemos. 2 puntos, vamos a declarar un begin y un end. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Bien, hay que mostrar la cantidad de los pares y la cantidad total encontrada. En este caso, achiquemos esto. Fíjense, yo tenía un mostrar el vector. Tranquilamente podría hacer una copia de eso y modificarlo un poquito, ¿no? Lo copio. Uy. Ahí está. Y lo vamos a copiar acá siguiente. Ahí está. Bien, este es mostrar pares, lo vamos a poner. Pares y cantidad. Y cantidad. Bien, esto se va a llamar así. Necesito el vector, necesito el n. Tranquilamente para mostrar los números pares. Esto me mostraba todos los elementos, ¿no? Pero en este caso tengo que hacer que muestre solamente los números pares. Para eso, yo sé que aquí muestra o no. Entonces esto no lo vamos a sacar. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Vamos a preguntar si, sí que, si un elemento del vector, ¿cómo tiene que ser para que sea mostrado? Tiene que ser par. Le saco el módulo con ¿qué? Con el 2. Sí, con el número 2. Y si ese módulo es igual a 0, el número que quiere decir es par o no. ¿Sí? Entonces, el número es par. Vamos a abrir un begin y ahí recién mostramos el elemento. Si el número es par, lo muestran. Si es impar, tiene que poner igual a 1 o distinto de 0. Prácticamente lo mismo, la condición. Ya tenemos esto, me muestra solamente los pares. Bien, pero hay que mostrar, ojo, hay que mostrar la cantidad. Entonces vamos a crear un contador. Ya que tenemos aquí, creamos un contador. Contador par lo vamos a poner. Contador par. Le voy a asignar primero un valor de 0 porque la cuenta empieza en 0.
Como yo sé que aquí el número es par, cuando ingresa aquí se muestra, yo acá tranquilamente lo puedo contar. Contador par. Le voy a asignar ¿qué? Le voy a asignar un cont par. ¿Más qué? Más 1, porque la cuenta se hace de 1. Entonces esto va a ir contando solamente aquellos números que sean pares. Luego, como estamos dentro de un procedimiento, puedo usar el escribir tranquilamente, entonces vamos a poner un grid length. Al finalizar, como puse un contador, está bueno que lo mostremos aquí nada más. La cantidad de pares es, o de números pares, como quieran ponerle, de números pares es 2 puntos el contador, cont par. Bien, y ahí tenemos mostrado. Bien, ojo, el contador par, cont par, tiene que estar declarado dentro de las variables locales. Como un contador me da cantidad, lo declaro aquí como tipo entero o integer. Bien, ya tenemos mostrar pares y cantidad. ¿Vieron? Así de sencillo. O también hay varias formas de hacerlo. También pueden mostrar los pares, y otras pueden crear una función que cuente los pares. También se puede, es válido todo. Ya depende de la lógica de cada uno. En este caso lo hicimos sencillo para que parezca la anterior. Vamos a llamar a esto y le pasamos ¿qué? Como parámetro. Dentro del principal le vamos a pasar el vector y tranquilamente el n. Bien, y con esto se tendría que mostrar tranquilamente los números pares y la cantidad de números pares que se encontraron. Bien, en este caso acuérdense, como este es un segundo, o sea un case, puede haber una parte, por ejemplo, si yo ingreso una z, la z no está aquí dentro de la opción, ¿no? Entonces tiene que haber un camino alternativo que es el del default o el de otro modo. En este caso, para hacer un de otro modo se pone else. Dentro del else van a poner begin y end. ¿Sí? Como pusieron un begin y end y está el else, el anterior begin y end le sacan el punto y coma. Y dentro de este begin y end, este es el camino erróneo. Entonces le vamos a poner el mensaje grid length, le vamos a poner al usuario opción no válida. ¿Sí? O sea que se equivocó. Bien, punto y coma. Esa es la parte del si no, del de otro modo, ¿sí? Como ustedes lo conocían en programación estructurada o introducción. Bien, si él se equivoca, le muestra un mensaje de error. Bien, ahí tenemos. Ahora, ¿qué más? Bien, como lo notan aquí, cada una de las opciones está en minúscula, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero presionar una letra mayúscula, una A mayúscula? Entonces yo voy a agregar acá, esta es la primera opción. Para esta opción yo puedo decir que sea una A mayúscula, o A minúscula digo, y coma, y van a poner una A mayúscula. O sea que acepte también una A mayúscula. Acá también podríamos hacer lo mismo, si quieren, ¿no? En forma visible, así que sea una B mayúscula, separando por la coma. Si presiono una A minúscula o una A mayúscula, tranquilamente entra a cargar el vector. Una B, entra a cargar el vector. Sí, es para que tengan más opciones, ¿sí? Con el teclado. Acá va a ser la D. La E. Bien, ahí tenemos ya. Si quieren lo ponen, pero tranquilamente con una ya funciona y estaría prácticamente bien. Vamos a ejecutar esto. A ver cómo quedó. Ahí está. Cargar un número entre... Vamos a usar la opción A. Cargar un número. 4, un 6 y un 8. Un 0. Y se termina la carga. ¿Bien deseas continuar? Sí. Mostrar los números ingresados. Sería la opción 2. La opción B, digo. Tengo el 4 seguido el 8. Vamos a hacer mostrar los números que superan el promedio. Si supamos el promedio sería un 18, el promedio sería 6. ¿Qué número supera el 6? ¿Supera el 6? No. ¿Supera el 6? No. ¿Supera el 6? Sí. Tendría que mostrarse el 8. Para la opción C. Usamos una C minúscula. Sí, el 8. ¿Vieron? Ahí apareció el 8. Bueno, aparece el 8, ¿no? Estaría bueno. Sí, es el 8. Ahí está. No, quería poner un cartelito nada más, digamos, el número que supera en promedio es 8. Tranquilamente se van a este módulo que sería el mostrar. Número que superan el promedio y le pueden agregar un cartelito, ¿sí? Acá se está mostrando el dato nada más del vector. Podrían agregar un cartelito, el número que supera el máximo es, y muestran recién. Pero tranquilamente está bien, ¿sí? Nada, decía por la forma. Quería mostrar un cartelito nada más. Sí, pero sigamos, a ver. El 8 sí, porque el único mayor al promedio es el 8. Vamos a la D.
¿Desea continuar? Sí. ¿Desea continuar la D? El máximo es el 8, está en la posición 3. Ah, bien. ¿Desea continuar? Agregamos sí. Mostrar los números pares y la cantidad total. Sería la opción E, ¿no? Hay una E mayúscula. Los números pares son todos los números que se ingresaron dentro del vector. La cantidad de números pares es 3. ¿Deseas continuar? No. Se termina la ejecución. ¿Vieron? Y se terminó este algoritmo. Y ahí tenemos un menú de opciones ya con cada uno. Y bueno, acá acuérdense que había un readline. Ahí está. Bien, este es el principal. No se olviden de declarar las variables. Y esta es la definición de tipos para crear vectores. Si quieren que sea real, le ponen real. ¿Sí? En los próximos videos vamos a ver lo que es registro, ¿sí? Bien, pero esto tienen que tener en cuenta, esto se usa mucho para el parcial. Hay un vector, hay un menú de opciones, ¿sí? Así que ya nos vemos en el próximo video. Bien chicos, espero les haya servido, si practiquen, no es difícil, no se olviden los puntos y comas. Y bueno, no se olviden también que los módulos, por ejemplo, cada vez que yo quiero llamar un procedimiento o una función, que es un módulo prácticamente, tiene que estar declarado antes, ¿sí? Por ejemplo, si acá, en este procedimiento, yo quiero usar, no sé, el promedio, que esta función promedio, el promedio tiene que estar declarado antes. Si yo puse esta función promedio después, o sea, en la siguiente línea, no va a funcionar, porque Pascal lo que hace es ver hacia atrás, si está declarado antes, o sea, si fue creado antes. ¿Bien? Eso es nomás para que tengan en cuenta. Bueno, nos vemos en el próximo video, suscríbanse al canal y bueno, vamos a estar subiendo los videos. Practiquen y bueno, todo se puede.